Bueno, pues comenzamos con esta entrevista que tengo el gusto de hacer a Mayra Hurtado. Creo que nos dejaron mucha información, Mayra, que tenemos que poner sobre la mesa. Les voy a leer una breve semblanza de Mayra. Mayra Hurtado es originaria de México, cofundadora de Prelude Health en Femtage, México. Cuenta con una maestría en Administración de Empresa por la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur y cuenta con más de 20 años de experiencia empresarial, incluyendo 17 años en Asia. Ha ocupado puestos de liderazgo en avenidas del sudeste asiático y pacífico, así como startup de tecnología para la salud. Además, Mayra es profesora certificada de yoga y practicante de mindfulness. Junto con la doctora Sarita Kungler creó Hormony, una prueba hormonal en saliva para el hogar, combinada con una aplicación basada en inteligencia artificial que apoya a las mujeres durante la perimenopausia. Anthony participó en las aceleradoras de Femtage en Reino Unido y la Universidad de Gestión de Singapur, recibiendo varios premios y reconocimiento a nivel mundial. Mayra cree en las decisiones de la salud informadas, la equidad de salud, el impacto de la tecnología en el bienestar personal. Su visión es brindar a las mujeres el conocimiento y las herramientas para que una vida más saludable y plena, aprovechando la tecnología. Muchas gracias, Mayra, por acompañarnos aquí. Y bueno, digo que nos dejaron muchos temas sobre la mesa porque justamente a lo largo de lo que hemos venido escuchando, pues estamos escuchando temas como tabú, estamos escuchando temas como no lo tenemos en información, todavía le falta estar haciendo más encuestas, más preguntas hacia las mujeres. Y luego, bueno, escuchamos ahorita a la doctora Caimita del Secretario de Trabajo y Previsión Social, donde sabemos que las mujeres sí nos están afectando todos estos temas de menstruación, perimenopausia, menopausia en nuestro desempeño laboral, pero no es todavía considerado dentro de las condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, no es una enfermedad de trabajo, no es una enfermedad que podamos ver a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque es una enfermedad, es algo que se debe tratar en salud general. Entonces, pero tenemos varios vacíos, y si está hoy aquí Mayra con nosotros es porque hemos encontrado en las charlas que hemos tenido con Mayra precisamente todos esos temas que son importantes poner sobre la mesa, generar políticas públicas, generar encuestas desde la sociedad civil organizada. Cuéntanos, Mayra, por favor, cuéntanos qué hacen en Femtage y cuéntanos cómo están trabajando sobre este tema. Primero que nada, muchas gracias por estas iniciativas. Yo quiero empezar con esto porque yo creo que aquí y en este tipo de iniciativas es donde vamos a encontrar las soluciones, y al final de cuentas es involucrarnos como sociedad en generar estas oportunidades. No sé si tendrán disponibles las diapositivas. Si no, empezamos. Pues, rápidamente les platico un poco de mí. Yo no soy médica, como ya se dieron cuenta. Yo empecé mi carrera hace más de 20 años en el área de operaciones, finanzas, básicamente en un tema totalmente diferente, en el mundo de los deportes, trabajando en otro continente. Y dentro de mi trayectoria empecé a enfrentarme a cosas que probablemente muchos de ustedes que ya están en el ámbito laboral están enfrentando, donde nuestra salud empieza a cambiar, o mi salud empezó a cambiar, mi peso estaba por todos lados, no podía dormir, tenía dolores de cabeza y nadie me podía dar una explicación. Estamos hablando que era donde yo me sentía en el punto más alto de mi carrera, me estaba divirtiendo mucho y nadie me podía dar una solución. Tuve mucha suerte porque en ese momento fue
egresada de la Universidad de India, yo soy originaria de la India, y con un postdoctorado de Stanford. Y estudiando la situación nos dimos cuenta que había un gap muy grande. Solo para ponerlos en perspectiva, las mujeres vivimos más que los hombres, pero vivimos el 25% de nuestras vidas con más mala salud. Y quisiera que estuviéramos las diapositivas porque hay una gráfica que me encantaría que vieran. Y solamente recientemente fue cuando, tal vez hace 2 años, McKinsey y el Foro Económico Mundial hicieron un estudio por primera vez para cuantificar cuál es el tamaño de la oportunidad. No solamente es por impacto social, pero es un impacto económico. Y nomás les pregunto esto: ¿cuántos de ustedes escogen con qué doctor van sus hijos, sus esposos, sus suegros? Levanten la mano. Estadísticamente, el 80% de las decisiones de salud las tomamos las mujeres. Y aún así, solamente se invierte el 2% de la investigación en la salud de la mujer. Una estadística. Bien. Ustedes saben, a ver, si saben, grítenlo. ¿En qué año las mujeres fueron parte de los estudios clínicos? ¿Quién dice en el 2020? En el 1980, 1950, hasta 1996 las mujeres no éramos parte de los estudios clínicos. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los medicamentos que te tomas nunca han sido aprobados en mujeres. ¿Y qué empezó a pasar? Que de cada 10 medicamentos que se sacan del mercado porque 8 de esos eran más dañinos para las mujeres. Descubrieron que las mujeres empezaban a chocar, se quedaban dormidas, no estaban completamente alertas porque los medicamentos que nos estaban dando no eran suficientes. Entonces, cuando Sarita y yo nos empezamos a dar cuenta de todas estas estadísticas, naturalmente quisimos hacer algo al respecto. Así es. Oye, Mayra, como lo dije al inicio, nos dejaron por ahí unos temas que a mí me preocupan mucho. No tenemos estadísticas, no tenemos mucha investigación, pero lo que más me preocupa es sigue siendo un tabú hablar de temas tan importantes de la mujer. Platícanos tu experiencia, porque además una experiencia propia. Platícanos cómo es que las mujeres estamos viviendo estos conceptos, estas enfermedades, estos padecimientos en nuestra vida laboral, cómo nos afectan. Si las mujeres estamos en puestos de toma de decisión, estamos tomando decisiones acertadas, o cuánto nos está costando tomar decisiones acertadas, porque estamos viviendo en la etapa de una perimenopausia o de una menopausia. Por supuesto, no para poner el contexto, todas las mujeres vamos a pasar por la perimenopausia y la menopausia. No es opcional. Y no es una sentencia de muerte tampoco. Yo creo que es como la siguiente, así como celebramos los 15 años o el momento de la adolescencia, como lo celebramos con las cositas, de esa misma manera tenemos que celebrar la siguiente etapa que viene. La clave es que esta etapa es crucial para asegurarnos que las personas vivamos en buena salud la siguiente tercera parte de nuestra vida, porque es aproximadamente la cuarta o la tercera parte de nuestras vidas. Y si en esa etapa no nos cuidamos, primero como mujeres no nos cuidamos, pero segundo, como empresas no las cuidamos, que se estima aproximadamente 8 de cada 10 mujeres que están en las empresas están pasando por la perimenopausia, menopausia, y las otras 2 que están en la etapa de menstruación. O sea, es algo complicado, es algo natural, digamos, ni siquiera es como asustarse, es natural.
Específicamente la perimenopausia y la menopausia se estima que perdemos al año $150 mil millones por no dar servicio de atención. $150 mil millones por no dar atención. Entonces creo que es algo en lo que sí tenemos que poner atención, no solamente como sociedad, no solamente como sociedad civil organizada. Los gobiernos deberían de estar haciendo mucho sobre este tema. Adelante, Mike. Exactamente, y por eso se me hizo tan interesante lo que comentaba la doctora, porque una de las cosas que tú nos mencionabas es que, y también ella lo menciona en el video, es que el bloqueo que tienen es que ellos como Secretaría del Trabajo necesitan que la dependencia de salud les diga que es un problema para que ellos lo puedan trabajar. Y aquí es donde foros como este son el punto exacto donde pueden converger todos los diferentes actores para que hablemos desde nuestra trinchera qué nos toca hacer. Y bueno, digamos que eso le compete al gobierno solucionarlo. Pero la cuestión es como empresaria, como mujer, como estudiante, ¿qué es lo que me va a tocar trabajar a mí también en ese aspecto? Es lo que me gustaría que al final nos podamos preguntar. Creo que tenemos una tarea, ¿no? Creo que tenemos una tarea importante que hacer ahí. Ustedes forman parte de una organización que se llama Femtech. Y es una organización que está trabajando exactamente sobre esta causa. Me comentaste que ya tenían algunas estadísticas buscando generar políticas públicas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como mujeres, como sociedad civil organizada, como universidades, como asociaciones de médicos? ¿Qué tenemos que hacer para que sí se legisle sobre este tema, que sí existan políticas públicas y que empiece en México a considerarse este tema? Y vuelvo a insistir, que no hablemos de esto como un tabú. Sí, yo creo que para empezar, viniendo del área de marketing y ciencia, primero que nada yo creo que es generar esa conversación para que se empiece a crear concientización. Y luego el método científico, hay que disecar el problema, generar datos, por eso es muy importante lo que INEGI está trabajando, y de ahí poder disecar el problema de lo que tenemos que resolver. Hay muchas partes, justamente ahorita estamos en prácticas con el Centro de Complejidad, porque es un tema complejo y interviene todo desde cómo vivimos, cómo trabajamos, el medio ambiente, las políticas económicas, políticas privadas. Es todo es sistémico el cambio que tenemos que hacer. Yo lo que veo es que México está muy avanzado, viniendo, te lo digo porque vengo de fuera, estamos dando pasos agigantados. Simplemente las estadísticas que mostraron al principio, donde más del 50% de los científicos son mujeres. O sea, esto en muchos países no pasa tampoco. Y es importante porque, es más, te pongo así, viniendo de Adidas, les pongo un ejemplo de tenis. Cuando nosotros diseñábamos tenis para Messi, hablábamos con Messi y le decíamos, ¿te gustan estos tenis? ¿Qué le ponemos y qué le quitamos? Pero trabajamos con el atleta. Lo mismo, para poder entender qué necesitamos las mujeres, necesitamos mujeres involucradas, necesitamos científicas mujeres que están viviendo el problema. Y también hombres, porque necesitamos que sea un trabajo en conjunto, no más trabajo, una estadística rápidamente. ¿Ustedes sabían que es más probable que un hombre se muera por cáncer de mama que una mujer? Y la cuestión es porque los hombres no se van a se checan porque no hay concientización. Otra estadística, mientras nomás intentamos la biología del hombre, nomás tenemos el 50% de los datos para crear soluciones médicas. Pero cuando empezamos a estudiar más el cuerpo de la mujer, vamos a tener 100% de datos para seguir al hombre y a la mujer. Entonces, realmente se tiene que involucrar a los dos. Pero regresando un poquito al tema, porque es muy por una tangente, nosotros nos dimos cuenta desde Femtech que necesitamos involucrar a todas estas partes. Primero, visibilizarlo, porque yo ni siquiera sabía lo que era la menopausia y la perimenopausia.
mí. Por cierto, ese es un tema. ¿Cuántas mujeres entendemos o hemos escuchado el término perimenopausia? Hablamos mucho de menopausia, pero no de perimenopausia, y resulta que está en una etapa donde las mujeres tenemos más productividad, ¿no? Donde se supone que estamos en la etapa más alta de la productividad. ¿Lo sabes un poquito sobre Sí, eso? exacto. La perimenopausia con los cambios hormonales, y no quiero enseñarles, sí es posible que se pongan en la gráfica 14, que la doctora Jiménez habló un poquito de esto, es cuando nuestras hormonas empiezan a fluctuar más. Y lo que hay estudios que ahora, muy recientes, porque por los últimos 5 años, que nos han enseñado que el cerebro se empieza a ajustar, a trabajar diferente, a cambiar de a lo mejor de la maternidad, a ser, como yo diría, el máster Yoda de la sociedad, a ser la que ya tiene la experiencia, por ejemplo, más. Vean estas gráficas, cómo las hormonas y el cuerpo humano es diferente de una mujer y un hombre. Y entre los 35, por cierto, la perimenopausia puede empezar desde los 30 y durar hasta 15 años, empiezan a fluctuar las hormonas. Esta es la etapa clave para poder cuidar nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cerebro nos está ajustando a ser más productivas, a poder atender a nuestra sociedad, en un papel, antes era más cuidar a tu familia y ahora puedes cuidar más a tu sociedad. Así es. Si quieres hablarnos en tu presentación, alguna otra gráfica, corremos presentación, o estamos ahí bien. A ver, ¿cómo Nos quedan unos minutitos. Bueno, entonces nomás quiero que vean la primera gráfica rápidamente porque quiero que visibilicen esa. La barra azul es la vida del hombre, la barra rosa es la vida de la mujer. Las barritas de colores es el tiempo que pasamos los hombres y las mujeres en mala salud. Esto es por dos razones. Uno, porque si nuestro cuerpo es más complejo, de cierta manera, gracias a Dios, pero también porque ha sido estudiado menos. No sabemos cómo atenderlo, no se atiende a tiempo. Y bueno, ¿les está dando el ejemplo de esto? Sí, por favor. Entonces, a raíz de esto es que creamos una asociación, una comunidad, donde lo que buscamos es que personas se interesen más en querer innovar en la salud. Imagínense, a lo mejor tú eres una enfermera y todos los días estás en el hospital y dices, híjole, es que si yo tuviera una app para hacer esto que hago todos los días, a lo mejor lo puedo hacer más rápido. Si eres esta persona, queremos hablar contigo. O si eres una abogada que dice, yo le puedo ayudar a una emprendedora a que abra su empresa, queremos hablar contigo. Si eres una persona en la vida pública o estás haciendo política pública, queremos hablar contigo porque necesitamos, así como ustedes lo están haciendo, que muchas personas se involucren para trabajar este ecosistema completo. Y por último, me gustaría que nos hablaras de esa prueba hormonal de saliva. Sabemos, y lo hemos puesto sobre la mesa en otros foros, cómo hay acciones o cómo hay pruebas para detectar un cáncer de próstata a través de la sangre con una prueba muy simple. Va el varón, se toma su muestra y entonces vemos cómo están sus antígenos y determinamos si tiene que atenderse por un cáncer de próstata. Pero resulta que para un cáncer cervicuterino, pues la mujer tiene que someter, las mujeres tenemos que someter a una prueba física, Papa Nicolau, invasiva, difícil, y parece que ya hay por ahí una investigación que las invitados no pudieron estar con nosotros, de una prueba para detectar ese tipo de cáncer. Pero también necesitamos más pruebas que sean fáciles para la mujer, como por ejemplo ese tamiz que ustedes están
promoviendo, que desafortunadamente no está en México, pero ojalá pronto esté en México, donde con una prueba de saliva podamos tener el tema de cómo estamos en nuestros pulmones. Si nos hablas un poquito de eso para cerrar y bueno, dar paso a lo mejor a una pregunta que yo creo que se pueda generar dentro del público. Sí, claro. Justamente durante este seminario vieron cómo las hormonas suben y bajan, no tienen patrón. Y el problema es que las mujeres sufrimos más de 40 síntomas relacionados a las hormonas. Y va todo desde la piel seca, la caída de cabello, cambios de peso, hasta bochornos o cuando no nos podemos concentrar. Y aquí es muy importante decir, justamente en el panel anterior comentaba la doctora que necesitamos ser más responsables nosotras, porque nosotros decimos, ay, no pasa nada, y lo dejamos al último, o nos preocupamos más porque el hijo, el esposo, el novio vaya a ver al doctor, y la cuestión... Exactamente, exactamente. Entonces, precisamente por eso nos tenemos, así como que dicen en el avión, te pones primero la mascarilla y luego se la pones a alguien más. Necesitamos sernos responsables de nuestra salud, pero para eso necesitamos que la mujer tenga más herramientas para facilitar esta exploración de su cuerpo. Entonces de ahí creamos una prueba de saliva donde te tomas la muestra, le tomas como la del COVID, ¿se acuerdan? Ya sé que todos estamos muy famosos con esto, pero estas son de saliva, no te pica la nariz. Entonces pones la saliva en la tirita, le tomas una foto y te da el resultado en 10 minutos. Anteriormente, para hacer una prueba de hormonas necesitas ir a sacarte la química sanguínea. El problema es que las hormonas cambian todo el día a todas horas. Entonces, una vez al día no es suficiente, por eso muchos doctores no la recomiendan. Pero con pruebas de saliva, ¿no?, que accesibles en tu casa y que normalmente ese teléfono ahora tiene la posibilidad de crear tu perfil hormonal en los puntos en los que te debes de medir durante el día y qué día del mes y a qué hora del día, y así poder medir si tus hormonas están en rangos y tener opciones también de entender cuáles son tus opciones de alimentación, suplementación, porque al final del día todo está, ya sé que odiamos que nos digan esto cuando vamos al doctor, come bien, duerme bien, no te estreses, haz ejercicio. Bueno, nosotros buscamos simplificar estas recomendaciones para que sean más adecuadas a nuestro estilo de vida activo de las mujeres. Y además, bueno, por recordar que cada vez más las mujeres trabajamos a edad más alta, más avanzada, es decir, tenemos 60 años y estamos todavía en una etapa productiva muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy importante. ¿Tenemos tiempo para una preguntita o ya no tenemos tiempo? Sí, hay un tiempo todavía para una pregunta. Si alguien tenemos 3 minutos por ahí, nos está enseñando. Si alguien tiene alguna pregunta para Mayra o algún comentario sobre este tema que creo que es relevante y que por eso es que decidimos ponerlo sobre la mesa. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante. Por favor, apóyale con el micrófono para encenderlo. Perdón, gracias. Más que una pregunta, estoy tan interesada en todo lo que se está comentando de la mujer. Sobre todo yo pienso que es concientizarse a uno mismo, conocerse. Todas las etapas de la mujer son muy importantes. Yo en la actualidad tengo 65 años y me siento muy plena, muy saludable. He hecho conciencia de mi cuerpo, de mi ser, de mi vida. Cuido mi alimentación, mi nutrición, porque tuve cáncer cervicouterino. Y con la nutrición, gracias a Dios, he resuelto todos los problemas de la mujer. Gracias. Gracias. Adelante. Bueno, entonces, si quieren, voy a poner la primera diapositiva, tiene un código QR, pues me quieren dejar comentarios o notas.
Hola, buenos días. Me llamo Claudia. Nosotros sabemos que muchas enfermedades son a causa de estrés y la perimenopausia o la menopausia, muchas mujeres ni siquiera saben qué significa, ni qué proceso, ni cuándo la están pasando, porque en un mundo que está hecho de hombres y para hombres, es muy difícil que puedan entendernos a nosotras en nuestros centros, ¿no? El cortisol está tan de moda ahorita que todo el mundo saca podcasts, mensajes y comparte, pero en realidad nos hemos dedicado a explicarnos qué es lo que es el cortisol, cómo se ataca, cómo puedo yo vivir con él. Y además contribuir a la sociedad de una manera un poco más saludable. No es necesario tomar medicamentos para poder pasar por todo este proceso. Existen otras alternativas mucho más sanas y si nosotros desde temprana edad podemos apoyarnos en una red de mujeres, pues podemos pasar a mejor. Gracias. Gracias. Es cierto, el cortisol lo tratamos como si fuera un hermano, pero el cortisol es bien importante, es el que te hace que te levantes en la mañana y que te puedas dormir en la noche, pero pues tenemos que tratarlo bien para que nos trate bien. Así es. Adelante. Buenos días, yo soy Silvia Narváez y tengo 67 años de edad. Hoy, 21 de agosto, cumplo un mes de operada del seno, de cáncer del seno. Y me interesó mucho este evento porque estoy en búsqueda de un lugar donde den radiación aquí en Tabasco. Pero desgraciadamente las radiaciones son nada más en algunos hospitales públicos, pero particular no hay. Entonces veo que hay en ese aspecto cierta deficiencia. Y el cáncer te puede llevar, te puede quitar el cabello, te puede quitar el seno, te puede quitar los dientes, la vida. Y desafortunadamente nosotros las mujeres pensamos que nunca nos va a dar, pero resulta que sí. Pero algo que no me quitó es la vida, porque ya soy sana en el nombre de Jesús. Y doy gracias a Dios por ello. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más aquí con la doctora, por favor. La doctora y luego allá arriba. ¿Cuánto nos queda? Muchas gracias. 5 minutos más. Ok. Muchas gracias. Nosotros venimos por parte del Colegio Médico de Tabasco y lo que nos interesa saber es qué tipo de hormonas mide la prueba y qué sensibilidad tiene la prueba, sobre todo porque a nivel de consulta privada yo me he dado cuenta de que el problema de climaterio o menopausia o perimenopausia se está presentando a tempranas edades y desafortunadamente hay muchas de nuestras pacientes que sí tienen el ingreso suficiente para hacerse un perfil hormonal ginecológico. Sin embargo, hay otro buen número de pacientes que no tienen la solvencia económica para realizarse precisamente esta medición de hormonas que para nosotros como médicos es muy importante tener. Entonces, quisiera saber cuántas hormonas mide, qué tipo de hormonas mide y la sensibilidad que se pudiera tener o el costo aproximado. Voy a dar una respuesta muy general, pero si quieres lo platicamos ya más detalle. Estamos midiendo el cortisol, primeramente la única prueba rápida de salida de cortisol en el mundo. Se utiliza con atletas en la Liga Premier, como el Bayern Múnich, el Barcelona, lo utilizan para entrenar a sus atletas. Tenemos testosterona también, que estamos en pruebas, el TSH también, y tenemos una modificadora para el año que entra, tener testosterona y TSH, para tenerlo multiplexado. La sensibilidad es suficiente en el sentido de que entre más gracias, lo que hace que la tienes que hacer a ciertas horas, ciertos días, la curvita y el porcentaje va subiendo.
no es tanto como la de Sandra, obviamente, porque es en saliva, pero aquí la oportunidad es que como que lo puedes hacer más frecuente a las horas exactas en tu casa, te ayuda a mantenerlo. Pero podemos platicar, ya tengo una y la puedes probar. Miriam, tenemos que checar el QR, parece que nos han dejado algunas preguntas ahí también. Así es, sí, bueno, tenemos aquí, realmente nos están dejando algunas preguntas y bueno, creo que es un tema que es muy relevante. No sé si hay una pregunta más por ahí y vemos las del QR. Bueno, buenas tardes o buenos días a todas y todos. Bueno, sí era preguntarle con respecto al anuncio que había ya que nos iban a hablar del cortisol y las hormonas. Y bueno, que nos pudiera ahondar sobre eso. Por cierto, que México es el único país en el que está que entiende, que sabe del cortisol. Estoy muy impresionada del marketing del cortisol. El cortisol, para empezar, tenemos como más de 30 hormonas y todas trabajan en cóctel. Si una se mueven todas. Es como un bailecito que hacen. El cortisol específicamente es una hormona que todos tenemos, hasta los animales de cierta manera, y la necesitamos para despertar en la mañana y irnos a dormir en la noche. Entonces, si por alguna razón el cortisol se mueve, a lo mejor esta semana estuvimos muy estresados, digamos, los atletas van a tener un entrenamiento, van a tener un partido. Entonces, los checamos antes del partido y los medimos también sus niveles con el IgA, que es la inmunidad, y los medimos después. Y dependiendo de eso, vemos si están listos para entrenar o tienen que descansar. Es muy similar en las mujeres. Por ejemplo, en mi caso, lo que descubrieron es que mi cortisol estaba muy alto y por eso me empecé a inflamar, había subido como 10 kilos. Y relacionado con el cortisol, que no sabemos si fue el gallo y la gallina primero, mi estrógeno también estaba muy alto y por eso tenía dolor de cabeza, migrañas. Entonces, por eso es tan importante que manejemos, para empezar, el cortisol. Y eso quiere decir nuestra alimentación, que va relacionada también con el ejercicio, qué día lo hacemos, a qué hora lo hacemos, qué día del mes, para las mujeres que todavía estamos menstruando, tiene mucho que ver. Y que me falta alimentación, suplementación, ejercicio. O sea, yo sé que es lo mismo que les va a decir el doctor siempre, yo sé, pero el chiste es que entendamos nuestro cuerpo, qué quiere decir, porque lo que a mí me funciona, a lo mejor no les funciona a alguien más. Así es. Bueno, están llegando más preguntas. La verdad es que tenemos ya un minuto. Si quieres nada más decir las preguntas, no las respondemos. Tú las respondes en la aplicación. Pero lo importante, y por lo que le pido a Mayra que nos dé alguna de estas preguntas, es que creo que estamos logrando el objetivo de que estas preguntas no las hagamos públicamente y hablemos más de este tema. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitamos atender estos problemas de salud para poder ser productivas, para poder ser plenas, para seguir trabajando, y al final uno de los objetivos primordiales del Consejo Coordinador de las Mujeres es visibilizar a las mujeres, pero también su empoderamiento económico, también su bienestar, porque si las mujeres tenemos bienestar, también hay bienestar en las familias, hay generación de empleo, hay generación de mejores condiciones, y entonces logramos ese círculo virtuoso. Entonces, si nos hablas un poquito nada más, menciona las preguntas y luego van a recibir las respuestas o van a ver las respuestas luego en aplicación. ¿Sí es así, Mayra? Sí, bueno, en general las preguntas son sobre cuándo empieza la premenopausia, por qué empieza, qué podemos hacer para sobrellevarla. Les voy a decir solamente dos cosas muy rápidas. En general, empieza a los 35 años, depende mucho de mujer a mujer. Tenemos apenas muy nuevos estudios que nos dicen por qué, pero pueden ser por razones médicas o de nuestras genéticas, hay varias razones. No podemos decir ya estoy en perimenopausia, pero podemos decir tenemos muchos síntomas que hay que manejar. Muy importante, en cuanto tengamos síntomas tenemos que verlos, porque los síntomas que tenemos son como alarmitas del cuerpo que dice, ok, ya hay que hacer cambios en la alimentación, estamos entrando en
cuando creces de niña a adulta que te da mucha hambre, es lo mismo. Tu cuerpo te está diciendo que vamos a hacer ajustes. Y es muy importante que lo hablemos entre nosotras, con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras hermanas. Hijas, pregúntenles a sus mamás, por favor, mamás que no les dé pena. Hablen del tema. Hablen del tema y Hablemos del tema en las empresas. hablemos del tema. No es absolutamente nada más, algo totalmente normal que todas pasamos y vamos a pasar. Bueno, pues muchas gracias, Mayra. Nos quedan muchas cosas en el tintero. Creo que hemos aprendido mucho, pero sobre todo creo que podemos tomar mucha conciencia sobre el tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias seguiremos trabajando con ustedes. Creo que ustedes ya llevan un camino muy avanzado y que nosotros como Consejo Coordinador a nivel nacional y cada uno de los estados seguramente queremos organizarnos y hacer cosas con ustedes porque es importante el tema que ustedes tratan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Mayra Hurtado de Contechi, Elia Jaime del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Voy a pedir, por favor, a la licenciada Gladys Romero Aguirre, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tabasco, y también a la doctora Aline Campos Fondos, representante de Psicólogos de Tabasco, pasen al frente para hacer la entrega de un reconocimiento en agradecimiento y un detalle de parte de nuestros artesanos y artesanas de Tabasco. Por favor, pasen.